Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo, la verdad, estoy súper emocionado /diagonal a hoy porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en concreto, en el universo de una de las parejas más icónicas que hemos tenido, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a analizar un momento en particular, una pregunta que le hicieron a Hande, que, digamos, no le hizo mucha gracia y que, de hecho, la hizo explotar. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel, nuestra queridísima Eda de Love is in the Air, se vio envuelta en una situación bastante incómoda que nos ha dejado a todos con la intriga y con muchas preguntas en el aire. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo reaccionó? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pero antes de empezar a desentrañar este chismecito jugoso, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde hablamos de farándula, de series, de cine y de todo lo que nos apasiona. La comunidad está creciendo y me encanta que sean parte de ella. Así que suscríbanse. Ahora sí, comencemos. Como ya les anticipé, el tema principal de hoy es la reacción de Hande Erçel ante una pregunta relacionada con Kerem Bürsin. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. Su química en la pantalla fue tan innegable que traspasó la ficción y se convirtieron en una pareja en la vida real. Su relación fue seguida por miles de fans en todo el mundo, que celebraron cada momento de su romance. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el romance llegó a su fin. La noticia de su separación conmocionó a los fans, quienes, por supuesto, querían saber qué había pasado. Hubo especulaciones, rumores y, como es habitual, mucho drama en redes sociales. Desde entonces Hande y Kerem han seguido sus caminos por separado, cada uno enfocándose en sus proyectos profesionales. Han mantenido una postura discreta, evitando declaraciones directas sobre el otro, pero la atención mediática sobre ambos no ha disminuido, especialmente cuando se trata de sus vidas amorosas y profesionales. Ahora bien, ¿dónde entra la explosión de Hande? Pues bien, en una de sus últimas apariciones públicas, probablemente en una alfombra roja, una rueda de prensa, o algo por el estilo, un periodista o reportero, de manera muy directa, le formuló una pregunta sobre Kerem Bürsin. Exactamente no tenemos la transcripción literal, pero por lo que se ha filtrado y por la reacción de Hande, la pregunta debía ser algo relacionado con su actual relación con Kerem, o incluso sobre si mantenían algún tipo de contacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, la pregunta fue formulada de una manera que, según Hande, era inapropiada o invasiva. Quizás la forma en que se hizo la pregunta implicaba una insinuación, o tal vez simplemente era una pregunta demasiado directa y personal, considerando que ya ha pasado tiempo desde su separación. Sea como sea, la respuesta de Hande fue clara y contundente, no le gustó nada la pregunta. ¿Cómo reaccionó? Pues, según los testimonios y los vídeos que circulan en redes sociales, su reacción fue de sorpresa inicial, seguida de un evidente malestar. Se dice que incluso frunció el ceño, que su lenguaje corporal cambió, y que respondió con una frase concisa pero llena de significado. Aunque no se ha revelado exactamente qué dijo, la expresión de su rostro y el tono de su voz transmitieron claramente su enfado y su incomodidad. Algunos medios turcos han reportado que su respuesta fue del tipo, no voy a responder a esa pregunta, o algo similar. En otras ocasiones se dice que respondió con un siguiente pregunta. Otros testigos afirman que tras la pregunta se limitó a sonreír forzadamente y a mirar a otro lado, como intentando ignorar la situación, pero su incomodidad era palpable. Este momento, por supuesto, no pasó desapercibido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans comenzaron a debatir en redes sociales, y el tema se convirtió en tendencia. ¿Por qué? Porque la reacción de Hande es un reflejo de la constante presión a la que se ven sometidas las celebridades. Son figuras públicas, sí, pero también son personas con sentimientos, con privacidad y con el derecho a decidir qué quieren y qué no quieren compartir con el público.
La farándula, como sabemos, es un mundo despiadado, y la vida personal de las celebridades es, en muchas ocasiones, el plato fuerte de los medios de comunicación. Las preguntas sobre relaciones pasadas, sobre exparejas, sobre supuestos romances, son una constante que a veces puede resultar invasiva y agotadora. En este sentido, la actitud de Ande es muy comprensible. Es agotador que constantemente te pregunten sobre relaciones pasadas, sobre exparejas, sobre aspectos íntimos de tu vida que ya no son relevantes para el presente. Ella tiene derecho a enfocarse en su trabajo, en sus proyectos actuales y en su futuro. Y por supuesto, tiene derecho a no responder a preguntas que la incomoden. Imaginemos la situación: estás trabajando, promocionando un proyecto en el que has invertido mucho esfuerzo y dedicación, y de repente, te ves enfrentado a una pregunta que te remite a un pasado que quizás prefieres dejar atrás. Es comprensible que la reacción sea de malestar, de incomodidad, de querer zafarse de esa situación lo antes posible. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que debemos ser respetuosos con la privacidad de las celebridades. Que no todo vale en nombre del sensacionalismo y del morbo. Que los famosos no son muñecos de trapo a los que se les puede preguntar cualquier cosa. Tenemos que entender que son seres humanos con sentimientos, con vidas personales y con límites. El respeto a la privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad, y aunque las celebridades estén expuestas al ojo público, eso no les resta el derecho a la intimidad. En segundo lugar, la reacción de Ande nos recuerda la importancia de defender nuestros propios límites. Todos tenemos derecho a decir no, a negarnos a responder a preguntas que nos incomodan, a proteger nuestra privacidad. No tenemos por qué complacer a nadie, ni sentirnos obligados a revelar aspectos de nuestra vida que no queremos compartir. Esto aplica no solo a las celebridades, sino a cada uno de nosotros en nuestras relaciones personales y profesionales. Es fundamental establecer límites claros y defenderlos, para proteger nuestra integridad y nuestro bienestar emocional. Y por último, este incidente nos muestra el poder de la imagen pública. La forma en que reaccionamos ante determinadas situaciones, la manera en que nos comportamos, puede tener un gran impacto en la percepción que los demás tienen de nosotros. En el caso de Ande, su reacción, aunque comprensible, fue un tanto explosiva. Es comprensible, pero esto va a generar más comentarios y debate. La imagen pública es un activo valioso, y las celebridades son conscientes de ello. Cada gesto, cada palabra, cada reacción, puede ser analizado y reinterpretado por los medios de comunicación y por el público en general. La gestión de la imagen pública es un arte y en muchas ocasiones, las celebridades deben ser cuidadosas con sus acciones y sus declaraciones. Profundizando un poco más en el contexto, es importante considerar que Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, con una base de fans enorme y fiel. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, ha sido una de las figuras más solicitadas en eventos y campañas publicitarias. Su vida personal, como es habitual en estos casos, siempre ha sido objeto de interés, y su relación con Kerem Bürsin no fue una excepción. La expectación en torno a ellos era enorme, y su separación generó una gran decepción entre sus seguidores. Tras la ruptura, ambos actores han intentado mantener una actitud discreta, enfocándose en sus carreras y evitando comentarios directos sobre el otro. Sin embargo, la prensa turca, conocida por su insistencia y su afán por los detalles de la vida personal de las celebridades, no ha dejado de buscar información sobre su relación. Las preguntas sobre Kerem Bürsin son recurrentes en las entrevistas a Hande, y es comprensible que la actriz se sienta cansada y frustrada ante esta situación. Es como si la sombra de su pasado amoroso la persiguiera constantemente, impidiéndole avanzar y enfocarse en sus proyectos actuales. La explosión de Hande, aunque pueda parecer brusca o desproporcionada para algunos, es en realidad una reacción humana y comprensible. Es una forma de marcar límites, de defender su privacidad y de hacer saber a los demás que no está dispuesta a responder a preguntas que considera inapropiadas. Es un acto de empoderamiento, una declaración de independencia y una reafirmación de su derecho a decidir qué quiere compartir y qué no. Analizando la situación desde la perspectiva de la prensa, es importante reconocer que los medios de comunicación tienen una función importante en la sociedad: informar y entretener. Sin embargo, es fundamental que esta labor se realice con ética y respeto. La línea entre la información y el sensacionalismo es muy delgada, y en ocasiones, los medios cruzan esa línea en busca de una mayor audiencia.
La obsesión por la vida personal de las celebridades, la búsqueda constante de escándalos y polémicas, puede resultar perjudicial para la imagen de los personajes públicos y para el equilibrio emocional de las personas. Es cierto que los fans y el público en general sienten curiosidad por la vida de las celebridades, pero eso no justifica la invasión de la privacidad. Es necesario encontrar un equilibrio entre el interés público y el respeto a la intimidad. Los medios de comunicación deben ser conscientes de su responsabilidad social y evitar preguntas o comentarios que puedan resultar ofensivos o hirientes. La conversación sobre Hande y Kerem, así como cualquier otro tema de farándula, debe hacerse con profesionalismo y respeto, considerando el impacto que esto puede tener en las personas involucradas. En cuanto a las lecciones que podemos extraer de este incidente, son múltiples y relevantes. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía. Debemos ponernos en el lugar de las celebridades y entender la presión y el estrés a los que se ven sometidas. La fama tiene un precio y en muchos casos, ese precio es la pérdida de la privacidad. Es fundamental ser conscientes de esto y tratar a las celebridades con respeto y consideración. En segundo lugar, este episodio nos invita a reflexionar sobre la cultura del chismorreo y del sensacionalismo. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el morbo y la curiosidad malsana. Es importante buscar fuentes de información fiables y contrastadas, y evitar contribuir a la difusión de rumores y especulaciones. En tercer lugar, la reacción de Hande nos enseña la importancia de la asertividad. Debemos aprender a defender nuestros propios límites y a expresar nuestras opiniones de manera clara y contundente. No debemos tener miedo a decir no y a negarnos a responder a preguntas que nos incomodan. La asertividad es una herramienta fundamental para proteger nuestra integridad y nuestro bienestar emocional. Y por último, este incidente nos recuerda la importancia de la comunicación y del diálogo. Debemos fomentar una cultura de respeto y de entendimiento mutuo, tanto en el ámbito público como en el privado. Es necesario crear espacios de conversación donde se puedan discutir temas importantes, como la privacidad, la imagen pública y el papel de las celebridades en la sociedad, pero siempre desde el respeto y la consideración. En resumen, la explosión de Hande Erçel es mucho más que un simple chismecito de farándula. Es un reflejo de la compleja relación entre las celebridades, los medios de comunicación y el público. Es una llamada de atención sobre la importancia del respeto a la privacidad, de la defensa de nuestros propios límites y del poder de la imagen pública. Es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las celebridades en nuestra sociedad y sobre la necesidad de construir una cultura más respetuosa y empática. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos explorado la reacción de Hande Erçel ante la pregunta sobre Kerem Bürsin, analizando el contexto, la reacción y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado el tema interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me interesa saber sus opiniones y lo que piensan al respecto. Quiero agradecerles de nuevo por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Realmente valoro mucho que estén aquí, que sean parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre la reacción de Hande? ¿Creen que estuvo bien? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que los medios deberían ser más cuidadosos con este tipo de preguntas? ¿O consideran que al ser figuras públicas, las celebridades deben estar preparadas para responder a todo tipo de cuestionamientos? ¿Cómo creen que afectará esta situación a la imagen de Hande? ¿Y a la de Kerem? Así que una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden darle like, compartirlo y suscribirse para no perderse ninguno de los próximos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.